En esta sesión vamos a discutir cómo se construye la curva de demanda total de mercado. Básicamente, esta es la cantidad total de bienes o servicios que son demandados por todos los consumidores que forman parte del mercado. Y por lo tanto, la curva de demanda de mercado básicamente lo que nos muestra es cuál es la cantidad total que debería ser consumido por cada uno de los individuos que forman parte del mercado a cada uno de los precios potenciales a los cuales puede ser comercializado este producto en el mercado. ¿Ya? Cuando construimos una curva de demanda de mercado, estamos asumiendo que otros factores permanecen constantes. ¿Qué factores? Por ejemplo, el nivel de ingreso, los precios de otros productos. Por lo tanto, al igual que las curvas de demanda individual, es básicamente una relación inversa entre la cantidad consumida, pero por todos los consumidores, a cada uno de los potenciales precios a los cuales se puede transar el producto. Ok, ¿cómo se construye en la práctica una curva de demanda de mercado? Ya sabemos que es la suma de las cantidades a nivel individual, pero básicamente a cada potencial precio al cual se puede vender el producto, nosotros tenemos que ir sumando entonces las cantidades que adquiriría cada uno de los consumidores del mercado. Por lo tanto, en términos prácticos, si es que el precio de un producto, por ejemplo, es PX asterisco, un determinado precio, entonces nos vamos a preguntar a ese precio PX asterisco, ¿cuánto consume el consumidor 1? ¿Cuánto consumiría el consumidor 2? Y así también si existieran otros consumidores hasta los N potenciales consumidores que existen en el mercado. Si queremos simplificar el análisis y solamente suponemos que hay dos consumidores, es la cantidad total de demanda de mercado al precio P X asterisco va a ser la cantidad que consume el individuo 1 y el individuo 2, que vamos a suponer que es X1 asterisco y X2 asterisco respectivamente. Entonces, bueno, así se construye la cantidad total consumida para el precio PX asterisco. Pero obviamente hay otros precios a los cuales se puede transar este producto en el mercado. Y por lo tanto, para cada uno de los potenciales precios que existan, nosotros tenemos que agregar, sumar la cantidad que adquiriría cada uno de los consumidores a ese precio específico. Y de esa forma podemos construir la cantidad total que se demandaría a ese precio. Entonces, acá en el primer gráfico tenemos la curva de demanda individual del individuo 1, que recordemos que viene de un proceso de maximización de utilidad sujeto a la restricción de ingreso que tiene el individuo 1 y dado los precios a los cuales se venden los productos en el mercado. La del individuo 2 también tiene una curva de demanda de mercado, pero no tiene por qué ser exactamente igual a la curva de demanda del individuo 1. Recordemos que las preferencias pueden ser distintas, que se representan por diferentes funciones de utilidad, los niveles de ingreso pueden ser distintos. Sin embargo, los precios de otros bienes van a ser los mismos para ambos individuos. ¿Y por qué? Porque estamos asumiendo que estos individuos son tomadores de precios, es decir, cuando participan en el mercado, la decisión de comprar más o menos no va a alterar el precio al cual se vende el producto en el mercado. Son consumidores muy pequeñitos en relación a las cantidades que se transan en el mercado. Por eso no son capaces de alterar los precios con sus decisiones. Ok, entonces para cada potencial precio del bien X, nosotros podemos calcular la cantidad que consumiría el individuo 1 para los mismos potenciales precios, sabemos las cantidades que van a consumir, que va a consumir el individuo 2, y así sumando ambas cantidades obtenemos la demanda total de mercado, que en este caso está formada solo por dos consumidores. Si hubieran más consumidores, tendríamos que agregar las demandas de los otros consumidores. ¿Por qué aquí decimos que las curvas de demanda son estilizadas? Bueno, básicamente porque estamos graficando una curva de demanda con pendiente negativa. Acá tenemos otra curva de demanda con una pendiente un poco más empinada, pero no tenemos los valores exactos de cuánto se consume para cada precio en términos numéricos. Ya tenemos una forma, una curva de demanda con cierta pendiente negativa. Y por lo tanto, si uno tiene estas curvas de demanda a nivel individual, digamos, estilizadas, sin una formulación matemática exacta, entonces también puede construir una curva de demanda total de mercado estilizada, que obviamente tiene que tener pendiente positiva, y
que coincida en los rangos de magnitud de tal forma que la suma de x1 asterisco y x2 asterisco más o menos nos esté cuadrando acá con el total x asterisco, y eso mismo debería ocurrir para todos los potenciales precios. Sin embargo, cuando no tenemos curvas estilizadas o hacemos un gráfico sin considerar exactamente cuáles son las cantidades y precios para cada uno de los potenciales, precios a los cuales se puede trazar el producto, entonces en ese caso, y suponiendo que tenemos una curva de demanda mucho más exacta, una curva de demanda, por ejemplo, una curva ya numérica, del tipo Q es igual a 10 menos P, ¿ya? Por ejemplo, acá, supongamos que tenemos una curva que esta fuera Q es igual a 10 menos P, y esta otra curva de demanda es Q es igual a 5 menos P. Entonces ya no podemos graficar la curva de demanda total de mercado de forma estilizada como lo hacíamos antes. De forma estilizada, porque no calculábamos exactamente la forma que tenían acá las pendientes de la demanda total de mercado. Más bien nos interesaba que se generara un desplazamiento hacia la derecha en la magnitud de las sumas de las cantidades consumidas a nivel individual. En cambio que acá, cuando tenemos curvas de demanda que con alguna formulación numérica, donde nosotros sabemos exactamente a qué precio no se consume cero. eh, por ejemplo, acá este precio se consume cero y en este otro precio se consume cero. O si el precio es cero, cuál es lo máximo que se va a consumir en el caso del individuo 1 y también del individuo 2. Bueno, entonces cuando tenemos estas curvas de demandas, digamos, más exactamente dibujadas, entonces ya nos tenemos que preocupar de construir una curva de demanda total de mercado que cumpla, sí, con estas condiciones para el individuo 1 y para el individuo 2. ¿Por qué? Porque noten que a este precio el individuo 2 no consume nada, mientras que el individuo 1 sí consume una determinada cantidad. Por lo tanto, en la curva total de demanda de mercado, acá a partir de este precio, donde el consumidor 2 no consume nada, entonces obviamente la curva de demanda total de mercado depende solamente de la demanda del individuo 1. Pero ya pasado este precio, delimitado por la línea punteada, este precio que está acá, entonces a partir de ese precio ya sí efectivamente los dos individuos empiezan a consumir una cantidad positiva si el precio es menor que esta línea punteada. Entonces, por lo tanto, ya esta curva de demanda, el resto de la curva de demanda, va a ser más bien la suma horizontal de las dos cantidades que se demanden a cada uno de los precios que están entre 0 y este P, y este precio que está acá donde empieza a demandar el individuo 2. Por lo tanto, eso significa que la curva de demanda va a tener un quiebre, ¿no es cierto? Y el quiebre se produce cuando el siguiente individuo empieza a consumir. Y obviamente la pendiente de la curva de demanda se vuelve un poquito más plana. Ahora, si es que existiera un tercer individuo, por ejemplo, un tercer individuo que empieza a consumir a partir de este precio en esta última línea punteada, bueno, obviamente acá tendríamos que agregar el consumo de ese tercer individuo, la cantidad consumida para cada uno de los potenciales precios, y por lo tanto la pendiente de la curva de demanda se empezaría a volver un poquito más plana aún. Y se desplazaría más el eje donde está cortando, donde la curva de demanda corta el eje de las abscisas. Y por lo tanto, si tenemos 4, 5, 6 más consumidores y los vamos ordenando según desde el que es capaz de consumir el precio más alto hasta el que empieza a consumir a un precio más bajo, entonces obviamente la curva de demanda se empieza a volver cada vez mucho más plana en la medida que se van agregando más individuos, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos exactamente las curvas dibujadas acá desde a partir del precio en el cual no se consume nada, efectivamente nosotros deberíamos preocuparnos más de cómo construir la curva de demanda total de mercado. Ahora, volvamos al ejercicio que yo les decía numérico. Supongamos que la curva de demanda, en este caso, es Q es igual a 10 menos P. Y esta curva de demanda es Q es igual a 5 menos P.
Entonces, ¿cómo yo construyo la curva total de mercado? Bueno, básicamente cuando el precio de corte es distinto entre los individuos, por ejemplo, en el primer caso, yo empezaría a consumir a un precio igual a 10, ahí mi consumo sería cero, pero un precio un poquito menos que 10 ya empiezo a consumir. Por ejemplo, a un precio de 9 ya empezaría a consumir una unidad. Acá a un precio de 10 no se consume nada y hasta un precio de 5 tampoco se consume nada, pero ya a un precio de 4 efectivamente ya consumo una unidad. Por lo tanto, en realidad esta curva de demanda, si uno la quiere construir en términos matemáticos, tendría que estar formada por una función quebrada que nos va a decir que si es que el precio está entre 0, perdón, si está entre 10 y 5, la demanda total de mercado va a ser exactamente la misma demanda que la del individuo 1. Es decir, Q es igual a 10 menos P si es que el precio está entre 10 y 5. Pero si el precio está entre 5 y 0, entonces la curva de demanda de mercado va a ser igual a la suma de las dos curvas de demanda del individuo 1 y del individuo 2. Es decir, va a ser igual a 15 menos 2P. ¿Sí? Por lo tanto, la curva de demanda total de mercado va a ser una línea quebrada. Mientras más individuos incluyamos, entonces podría potencialmente tener más quiebres. Ahora, si todos los individuos tienen exactamente la misma curva de demanda, entonces no tendríamos este problema. Por ejemplo, si los dos individuos tienen curva de demanda igual a Q es igual a 10 menos P, entonces simplemente si tenemos dos individuos, la curva total de demanda de mercado va a ser Q es igual a 20 menos 2P. ¿Sí? Ok, una vez que nosotros construimos la curva de demanda de mercado, nos tenemos que preguntar cómo esta curva se puede desplazar, qué la puede afectar. Y básicamente todos los mismos factores que eran capaces de afectar la curva de demanda a nivel individual van a afectar también a la curva de demanda total de mercado. Entonces, por ejemplo, si es que cambia el ingreso de los consumidores, supongamos, aumenta el ingreso de los consumidores y para todos los consumidores este bien es normal, entonces eso significaría que la curva de demanda se debería desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque recordemos, los bienes normales son aquellos en los cuales que cuando aumenta el ingreso, también aumenta el consumo de ese bien. Por lo tanto, para cualquier precio dado, va a aumentar la cantidad consumida por todos los individuos. Y por lo tanto, por eso la curva de demanda a nivel individual se desplaza hacia la derecha y la curva de demanda total de mercado obviamente también se desplaza hacia la derecha. Sin embargo, este caso no necesariamente aplica siempre. ¿Por qué? Porque este producto no tiene por qué ser normal para todos los consumidores. Perfectamente podría suceder, eh, aquí tengo el gráfico, entonces si es normal para todos los consumidores el producto y aumenta el ingreso, entonces se desplaza la curva de demanda individual del individuo 1, la del individuo 2 y obviamente se desplaza a nivel de la curva de demanda de todo el mercado. Ahora, sin embargo, si para algunos individuos el bien es normal, pero para otros individuos el bien es inferior o para otros podría ser neutro, entonces obviamente estos efectos contrapuestos podrían afectar lo que ocurre con la demanda total de mercado. Entonces, si es que nosotros observamos que la curva de demanda total de mercado se desplaza hacia la derecha, es porque para la mayoría de los individuos, o posiblemente la magnitud de los efectos para los individuos que perciben ese producto como un bien normal, es superior a la disminución en la demanda a nivel individual que se genera para aquellos individuos que perciben el producto como un bien inferior. Por lo tanto, va a depender de de cuán inferior o cuán normal sea el bien y para cuántos individuos, en qué magnitud se esté desplazando la curva de demanda individual para efectivamente determinar si es que la curva de demanda total de mercado se va a desplazar hacia la derecha o potencialmente se podría desplazar hacia la izquierda si para la magnitud, o sea, si es que la magnitud agregada de todos los efectos de las curvas de demanda a nivel individual
apoyan más el hecho de que es un bien inferior en el agregado para la mayoría de los consumidores. Ok, además del ingreso, obviamente existen otros elementos que pueden afectar las curvas de demanda individuales, como el precio, como el cambio en el precio de productos relacionados. Entonces, si aumenta o disminuye el precio de un bien sustituto, aumenta o disminuye el precio de un bien complementario, deberíamos esperar que las curvas de demanda a nivel individual también se desplacen y por lo tanto la curva de demanda total de mercado también se va a estar desplazando. Si para todos los consumidores que participan en el mercado, dos bienes son sustitutos, entonces, por ejemplo, para un aumento en el precio de I, se va a incrementar la demanda para todos los individuos que participan en este mercado y por lo tanto las demandas a nivel individual de X se están desplazando hacia la derecha y la demanda total de mercado también se va a desplazar hacia la derecha. Si para todos los individuos que participan en el mercado X e Y son bienes complementarios y, por ejemplo, aumenta el precio de Y, entonces tiene que disminuir, desplazarse hacia la izquierda la demanda del bien X. Por lo tanto, esto ocurre porque todos los individuos se están comportando más o menos en la misma forma. Para todos son bienes sustitutos o alternativamente para todos son bienes complementarios. Sin embargo, el efecto podría no ser tal como nosotros lo estamos discutiendo, si es que para algunos individuos un producto es sustituto con otro mientras que para otros individuos esos mismos productos son complementarios o bienes no relacionados. El efecto final va a depender de cuál sea la agregación de estos efectos individuales y cómo esa suma entonces nos lleve a mover la curva de demanda a la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo es posible que dos bienes sean sustitutos? Dos bienes que son sustitutos para algunas personas sean complementarios para otras, perfectamente puede ser porque recordemos que las preferencias de los consumidores son distintas entre los individuos que participan en el mercado, no necesariamente son las mismas y por lo tanto perfectamente dos bienes que para una persona son sustitutos, para otros pueden ser complementarios o bienes no relacionados. Ok, si por ejemplo si se incrementa el precio de un bien complementario, cuando aumenta el precio de un bien complementario, tiene que disminuir la cantidad consumida de ese bien complementario y por lo tanto eso va a afectar la demanda del producto que nosotros estemos analizando, que era complementario con el primero. Por lo tanto, si para todos los individuos eso ocurre de esa forma, entonces deberíamos esperar que las demandas a nivel individual, para el individuo 1, para el individuo 2, se desplacen hacia la izquierda y también obviamente la demanda total de mercado se desplaza hacia la izquierda. En el caso de los bienes sustitutos, si es que aumenta el precio de un bien sustituto, el aumento en el precio de ese bien debería llevar a una disminución en la cantidad consumida de ese mismo bien, eh, pero como estamos hablando de un bien sustituto con otro que nosotros estamos analizando, entonces obviamente tiene que aumentar la demanda de este segundo bien, dado que se ha incrementado el precio en el bien sustituto, el primer bien que mencionamos. Por lo tanto, en ese caso, la curva de demanda a nivel individual se desplaza hacia la derecha para el individuo 1 y para el individuo 2, y eso debería ocurrir exactamente también para la demanda total de mercado. Como les decía antes, eso suponiendo que este sea un bien sustituto para todos los individuos o que alternativamente, en el caso anterior, sea un bien complementario para todos los individuos. Pero si si es que para algunos individuos es complementario y para otros es sustituto, el mismo bien, entonces estos efectos contrapuestos podrían generar un desplazamiento hacia la derecha o un desplazamiento hacia la izquierda en la curva de demanda total de mercado. Ok, recuerden, cada vez que nosotros dibujamos una curva de demanda, lo que estamos haciendo es una curva, en particular una curva de demanda total de mercado, es que para cada potencial precio no estamos preguntando cuál es sería la cantidad total consumida por todos los individuos de ese producto a ese precio que nosotros estamos analizando.
Y por lo tanto, suponemos que todos los otros factores permanecen constantes. Estamos asumiendo este concepto del ceteris paribus. Ahora, cuando todos los otros factores están constantes y lo único que nosotros estamos alterando o analizando que podría cambiar en la economía, cuando lo único que movemos es el precio, cuando lo único que movemos es el precio del bien, entonces lo que estamos haciendo en realidad es que nos estamos desplazando sobre la misma curva de demanda y por lo tanto, más bien nos referimos en ese caso a un cambio en la cantidad demandada, es decir, se mueve el precio de X de 10 a 15, como cae la cantidad demandada de X, entonces a esos dos precios distintos. Ahora, cuando lo que estamos analizando es un shock que modifica el ingreso, el precio de productos relacionados o las preferencias de los consumidores, o incluso también, que no lo hemos discutido, que se pueda incrementar la cantidad de consumidores que participan en el mercado, por ejemplo, por el aumento de la población, entonces todo eso debería modificar la curva de demanda total de mercado, ¿sí? Ahí ya no sería el desplazamiento sobre la misma curva, sino que es un movimiento completo de la curva de demanda y por lo tanto a ello siempre le llamamos un cambio en la demanda. Ok, entonces ahora que hemos determinado cómo se construye la curva de demanda total de mercado, nos vamos a concentrar en un concepto que es muy utilizado en economía y que permite de alguna forma caracterizar cómo aproximadamente son o se comportan las curvas de demanda. Este concepto se le llama elasticidad. ¿Y qué es la elasticidad? Bueno, básicamente es cómo varía en términos porcentuales una variable cuando cambia porcentualmente otra variable, ¿ya? En particular en economía a nosotros nos interesa mucho lo que es la elasticidad precio de la demanda, es decir, cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada de un bien cuando varía porcentualmente el precio de ese bien, aun cuando también hay otras elasticidades que son relevantes y que vamos a ir discutiendo en la siguiente lámina. ¿Por qué el concepto de elasticidad es necesario? ¿Por qué hablar en términos porcentuales y no simplemente decir que cuando aumenta el precio de un producto en, por ejemplo, en 10 unidades monetarias, en 10 pesos, en 10 dólares, la cantidad disminuye en tantas unidades? Bueno, eso también puede ser atractivo de analizar en ciertos casos, pero en general el problema que tiene eso es que hay muchos bienes que se cuantifican en distintos tipos de unidades. Por ejemplo, hay bienes que se clasifican en kilos, otros en toneladas, algunos en litros, podemos hablar de cajas, de packs, docenas, etcétera. Hay distintas unidades de agregación de los productos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el alza en $1 de un producto disminuyó en tantos kilos la cantidad consumida, pero también podríamos decir que el aumento de $1 en el precio de un producto disminuyó en tantas toneladas la cantidad consumida de ese producto. Y por lo tanto, la unidad nos puede afectar, obviamente, la magnitud en la cual estamos diciendo que se va a modificar el consumo. Por ejemplo, 100 kilos, supongamos que podría haber sido el cambio ante la variación en el precio, una disminución en 100 kilos. Obviamente, en términos de toneladas, que estamos hablando de 1000 kilos, significaría una disminución de 0,1 toneladas, ¿sí? Por lo tanto, obviamente es distinto decir que cuando el precio sube en $1, la cantidad disminuye en 100 kilos. Eh, obviamente si lo comparamos con que aumenta en $1 el precio, pero que la cantidad consumida disminuyó en 0,1 toneladas. Entonces podría llevarnos a alguna confusión. Entonces, para tratar de estandarizar las distintas unidades en las cuales uno podría llegar a medir las curvas de demanda, es mucho más sencillo hablar en términos de variación porcentual. ¿Por qué? Porque la variación porcentual elimina la unidad de medida que nosotros estemos utilizando. Entonces, la elasticidad es simplemente
cómo varía en términos porcentuales una variable cuando varía en términos porcentuales otra. Muchas veces para hacer una estandarización sencilla decimos que en cuánto varía porcentualmente una variable cuando varía en un 1% otra variable, ¿sí? Ahora, ese 1% no necesariamente siempre lo aplicamos, podríamos decir en cuánto varía una variable, cuando varía en 5% otra, cuando varía en 10% otra, ¿ya? El del 1% es como para tomar una cierta base uniforme, pero no es excluyente, se podrían analizar otros porcentajes. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia de la elasticidad? Es que permite anular la unidad de medida. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la variación porcentual en toneladas, obviamente, por ejemplo, tengo 1000 toneladas menos 500 toneladas partido por 500 toneladas, se me van las toneladas, ¿sí? En cambio que si tuviera eh, 100.000 kilos menos 50.000 kilos, todo eso partido por 50.000 kilos, bueno, se va la unidad de los kilos porque están tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, por eso es útil esta identificación de la elasticidad. Una de las elasticidades más importantes y en las cuales nos vamos a concentrar más es la elasticidad precio de la demanda. A veces se llama también elasticidad precio propia. ¿Por qué? Porque permite evaluar cuánto varía en términos porcentuales la cantidad consumida de un bien, cuando varía porcentualmente el precio de ese producto, ¿ya? Y muchas veces se define como E, aun cuando no es excluyente, hay hay libros en los cuales se define como la letra griega eta. Hay distintas definiciones, eso no es lo relevante, sino que es más bien el concepto de elasticidad que nos dice variación porcentual en Q partido por variación porcentual en el precio de ese producto. Ahora, noten que la elasticidad nosotros la estamos calculando sobre una misma curva de demanda y por lo tanto estamos asumiendo que todos los otros factores permanecen constantes, ¿sí? Ok, ahora noten que la variación porcentual en Q es básicamente lo mismo que decir delta Q partido por el Q original, a veces delta Q partido por el Q final, también se puede hacer el cálculo de esa forma. Y todo eso dividido por el delta P partido por el P original, o si es que ocupamos el Q final, en este caso sería delta P partido por el P final. Y eso es exactamente lo mismo que nuestra definición de variación porcentual. Pero gracias a este delta nos lleva un poco a la intuición de lo que es una derivada y, por ejemplo, también la elasticidad se expresa a veces en términos de derivada como dQ a dP por P partido por Q. O también en términos logarítmicos, uno podría decir D logaritmo natural de Q partido por D logaritmo natural de P. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural, recordemos que es delta la variable partido por la misma variable. Es decir, todas estas son expresiones o formulaciones alternativas para calcular la elasticidad precio de la demanda. Ahora, ¿cómo se interpreta la elasticidad de precio de la demanda? Supongamos que nosotros eh, leemos algún artículo, algún documento que dice que la elasticidad eh, precio de la demanda es -2. Bueno, la interpretación de eso es que tenemos que pensar que si aumenta en un 1% el precio, de ese producto, entonces debería disminuir en 2% la cantidad consumida de ese producto. Alternativamente, si disminuye en un 1% el precio, que aumenta en 2% la cantidad consumida, ¿sí? Entonces, la elasticidad es precio de la demanda. Normalmente adoptan valores negativos porque la curva de demanda tiene pendiente negativa o en el caso extremo podría tener una pendiente más bien completamente plana, es decir, una curva horizontal, y en ese caso, más bien se señala que la curva de demanda es infinitamente elástica porque adopta un valor tendiente a menos infinito, o alternativamente una curva de demanda que es completamente vertical,
entonces en ese caso el valor de la elasticidad en el extremo va a ser cero, y en ese caso se dice que la curva es perfectamente inelástica. Por lo tanto, los valores entre los cuales puede variar la elasticidad precio de la demanda es cero y menos infinito, ¿sí? Por lo tanto, normalmente dentro de ese rango podría estar variando la elasticidad precio de la demanda con un valor negativo, salvo en el caso extremo que fuera igual a cero. Ok, entonces, dado los valores que ya le he mencionado, el rango en el cual puede variar la elasticidad precio de la demanda, que es entre cero y menos infinito, nosotros vamos a clasificar la elasticidad de la demanda en tres categorías dependiendo del valor que adopte esta elasticidad. Entonces, si la elasticidad es menor que menos uno, ¿sí? Eh, Eso significa que pueda adoptar valores, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, ¿sí? Entonces, se dice que la curva de demanda es elástica. Ahora, a veces es mucho más práctico, sabiendo que la elasticidad es negativa, o en el extremo puede ser cero, pero como la mayoría de los casos es negativa, muchas veces se tiende a utilizar el concepto de elasticidad en valor absoluto, y en ese caso diríamos que la curva de demanda es elástica si es que la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1. Ahora, ¿qué pasa cuando la curva de demanda tiene una elasticidad exactamente igual a menos uno, o en valor absoluto igual a uno? Decimos que la curva de demanda tiene elasticidad unitaria. Y cuando la elasticidad es mayor que menos uno, es decir, menos 0,5 o menos 0,2, eh, vamos a decir que la curva de demanda es inelástica. Pero, de nuevo, por facilidad de interpretación, muchas veces se tiende a utilizar el valor de la elasticidad considerando su valor absoluto, por ejemplo, 0,5, 0,2 en valor absoluto, y en ese caso también decimos que la curva de demanda es inelástica. Por lo menos en mi caso, yo prefiero más interpretar la elasticidad en términos del valor absoluto. Me es más cómodo para la clasificación. Ahora, aun cuando no están acá el nombre, ya adelanté algo, que si la curva de demanda adopta un valor exactamente igual a cero, que es un caso muy, muy extremo, se dice que la curva de demanda es perfectamente inelástica digamos, perfectamente inelástica. Y, eh, y si la elasticidad adopta un valor igual a menos infinito, decimos que es perfectamente elástica o infinitamente elástica. Ahora, ¿por qué nos sirve este concepto de elasticidad? Porque muchas veces no conocemos exactamente toda la curva de demanda, eh, los valores de las cantidades consumidas para cada uno de los potenciales precios. No tenemos esa información tan exacta en términos matemáticos, pero muchas veces hay estudios que calculan la demanda de algunos tipos de bienes, y en ese caso, eh, más que poner la formulación completa de la curva de demanda, muchas veces se calcula la elasticidad para que los lectores tengan una idea de qué tan sensible es la variación porcentual en la cantidad consumida ante variaciones porcentuales en los precios. Entonces, la elasticidad nos entrega a través de un único número, que es relativamente sencillo de obtener. Si alguien calculó una curva de demanda, se puede obtener siempre el valor de la elasticidad. Entonces, en un único valor, más o menos, podemos tener una idea inicial y relativamente exacta de cómo más o menos es la forma de las curvas de demanda. Es relativamente plana, es más bien vertical, eh, y por lo tanto, este concepto de elasticidad nos tiende a ayudar para tratar de entender más o menos cómo se comporta la, la variación en la cantidad consumida cuando varía porcentualmente los precios. Ahora,
En términos prácticos, normalmente se menciona que los combustibles tienden a tener curva de demanda relativamente inelástica. También los servicios médicos, uno se puede imaginar que tienden a tener curvas relativamente inelásticas. Eso significa que ante incrementos porcentuales en los precios, la cantidad consumida tiende a variar relativamente poco porque, bueno, si me tengo que operar, por más que suba el precio, probablemente voy a tener que hacer un sacrificio, gastar más dinero, pero probablemente tengo que realizar igual la intervención, esta operación. En el caso de los combustibles, eso tiende a pasar porque los combustibles fósiles tienen pocos sustitutos. Entonces, por lo tanto, por más que suban los precios, al menos en el corto plazo, es relativamente difícil sustituir los combustibles fósiles. Eso no es tan cierto en el largo plazo. Um, bueno, por otra parte, si tenemos algunos bienes que tienen muchos sustitutos, por ejemplo, un tipo específico de galleta puede subir su precio, pero bueno, hay otras galletas. Si tenemos un dulce, un tipo de chocolate, bueno, hay otras alternativas. Un tipo particular de arroz o marca de tallarines, bueno, podemos comprar otra, hay sustitutos y por lo tanto esas curvas de demanda tienden a ser relativamente más elásticas. Mientras más sustitutos potenciales tenga un bien, entonces la curva de demanda va a tender a ser mucho más elástica. En cambio, que aquellos bienes que tienen muy pocos sustitutos van a tender a tener curvas de demanda más inelásticas. Ahora, por más que el precio sea relevante para determinar eh, qué tan elástica o inelástica llegue a ser una curva de demanda, también es relevante lo que suceda con el efecto ingreso, porque, por ejemplo, si yo estoy comprando un producto que involucra una gran fracción de mi ingreso, entonces un incremento en el precio de ese producto, entonces me puede afectar lo que yo estoy consumiendo, más que por el efecto precio, también por el efecto ingreso. También se puede afectar por efecto ingreso otros bienes que yo estoy adquiriendo. Ahora, para la mayoría de los bienes, normalmente podemos imaginar que estos productos tienden a representar un porcentaje relativamente pequeño en el gasto del consumidor. Por lo tanto, el efecto ingreso puede ser relativamente pequeño para muchos de los bienes que nosotros consumimos. Ahora, distinto es la compra de una casa o el arriendo que yo tenga que pagar para vivir, porque bueno, el arriendo puede significar una fracción bastante importante del ingreso para algunas personas, ¿sí? Entonces, obviamente, ese efecto ingreso también va a estar alterando en cierta magnitud lo que pueda ocurrir con qué tan elástica o inelástica sea una curva de demanda. Tal como les explicaba antes con el caso de los precios, o sea, con el ejemplo de los combustibles, eh, las curvas de demanda de los combustibles fósiles tienden a ser relativamente inelásticas, am, pero esa situación puede ser más predominante en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si es que los precios de los combustibles fósiles suben demasiado, son tan demasiado altos, muy probablemente pueden surgir algunas alternativas que se vuelvan más atractivas con respecto a los combustibles fósiles. Por ejemplo, las energías renovables no convencionales que te permiten generar electricidad y quizá en algún momento los autos eléctricos puedan tener precios tan competitivos como los autos de combustión. Y por lo tanto, efectivamente, la elasticidad precio de la demanda de los combustibles fósiles en el corto plazo, podemos imaginar que debería tender a ser mucho más inelástica en ese periodo que en el largo plazo. En el largo plazo deberíamos esperar que las curvas de demanda sean más elásticas
porque potencialmente pueden surgir alternativas, sustitutos a esos productos y que se empiecen a masificar en la medida que los precios de los combustibles fósiles tiendan a estar demasiado altos. Hay otros tipos de productos, algunos tipos particulares de alimentos, por ejemplo, que pueden ser fácilmente sustituidos unos por otros. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, es muy común que tomates o lechugas tiendan a tener un precio más alto o más bajo dependiendo de la época del año. En verano los tomates tienen un precio más bajo, en invierno los tomates tienden a tener un valor más caro y por lo tanto, ese tipo de bienes como los tomates pueden, si se incrementa su precio, pueden ser más fácilmente sustituidos por otros tipos de productos como lechuga, repollo, apio eh, u otros tipos de vegetales que sirven para hacer ensalada. Y por lo tanto, en ese tipo de productos podemos imaginar que las curvas de demanda tienden a ser mucho más elásticas. Ok, ahora vamos a discutir cómo debería alterarse el gasto que realiza el consumidor en un determinado producto, dependiendo de cómo se modifica el precio y la elasticidad que tiene la curva de demanda de ese producto. Entonces, imaginemos que la curva de demanda es relativamente inelástica, es decir, dentro de cierto rango que estemos analizando es como que estuviera relativamente muy empinada la curva de demanda. Bueno, entonces si la curva de demanda es inelástica, lo que va a ocurrir es que ante un incremento en el porcentual en el precio de un producto, entonces la variación porcentual de la cantidad va a ser relativamente pequeña. Entonces, como se está incrementando mucho el precio, pero la cantidad consumida varía relativamente poco en términos porcentuales, entonces deberíamos esperar que el gasto total en ese producto tienda a subir. Alternativamente, si es que el, el precio del producto está cayendo y la curva de demanda sigue siendo inelástica, es decir, más bien con una curva vertical, entonces lo que va a pasar es que cuando esté bajando porcentualmente el precio de ese producto, la cantidad consumida igual va a variar poco y por lo tanto el gasto total en ese producto deberíamos esperar que tienda a más bien reducirse. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario cuando las curvas de demanda son más bien elásticas? Bueno, si la curva de demanda es elástica y aumenta el precio en una cierta magnitud, deberíamos esperar que la cantidad consumida varíe relativamente bastante en términos porcentuales y por lo tanto eso nos va a llevar a que caiga bastante la cantidad consumida y por lo tanto el gasto total va a terminar disminuyendo. Ahora, si la demanda es elástica, pero más bien lo que está pasando es que los precios están cayendo en términos porcentuales, entonces el incremento porcentual en la cantidad consumida va a ser mucho mayor en términos relativos y eso nos va a llevar a que el gasto total se incremente. Y finalmente, ¿qué deberíamos esperar con una curva de demanda que tiene elasticidad unitaria? Bueno, que el gasto no se vea alterado si es que está aumentando el precio o está disminuyendo los precios, porque eh, el efecto precio es compensado completamente por un efecto, por la variación porcentual de la cantidad que va con signo contrario a cómo se esté moviendo el precio. Ahora, para poder demostrar esto en términos matemáticos, nosotros vamos a definir el gasto total como el precio de X por X. Ahora, sabemos que para cada consumidor el precio de X viene dado exógenamente porque el consumidor no puede alterar con sus decisiones el precio al cual se vende el producto en el mercado.
Y además, consideremos que X, que es la cantidad que consume el individuo, obviamente depende del precio de X. Aquí no está expresado, pero recordemos que X debe estar relacionado en términos negativos con el precio de X, ¿sí? Entonces podemos decir que ese X es una función del precio de X también. Ok, entonces, para ver qué debería ocurrir con el gasto total cuando esté variando el precio de un producto, podemos simplemente hacer la derivada del gasto total con respecto a el precio de X. Y por lo tanto, como estamos derivando con respecto al precio de X, nos va a quedar haciendo la derivada primero de X, que dijimos que es que depende negativamente del precio de X, implícitamente depende del precio de X. Entonces nos va a quedar P de X por dx a dp de X, tal como tenemos acá. Y luego, por la regla de la cadena, hacemos la derivada eh, con respecto a, a P de X y por lo tanto nos queda X. ¿Ok? Ahora, esto que tenemos acá, esta expresión, es bien parecida a nuestra definición de elasticidad. Noten que es delta X o dx partido por delta P o AdP. ¿Ya? Y por lo tanto, se parece bastante a la elasticidad porque además está siendo multiplicado por Px y nos falta acá dividido por X. Entonces, el truco matemático que uno hace es multiplicar por X y dividir por X esta expresión y de esa forma nos queda X por la elasticidad. Al multiplicar por X y dividir por X, la verdad es que no estábamos haciendo nada porque es como multiplicar por 1. Entonces nos queda X por la elasticidad más X. Y ahí factorizando nos queda X es igual a la elasticidad, precio de la demanda, más 1. Ok, entonces a lo que hemos llegado es que la variación en el gasto total eh, depende de cómo esté variando el precio de X y el valor en esta variación en el gasto va a estar determinado por esta expresión. Ahora sabemos que X es un valor positivo porque es la cantidad que se está consumiendo de X. Y por lo tanto, en ese caso, el valor de la elasticidad es lo que nos va a indicar finalmente qué signo va a adoptar esta derivada de gasto a dpx. Entonces, podemos tener varios casos. Por ejemplo, si la elasticidad es unitaria, es decir, que la elasticidad es igual a menos 1 más 1, 0, multiplicado por x positivo da 0, y por lo tanto la conclusión es que cuando la curva de demanda tiene una elasticidad unitaria, el gasto no varía cuando esté variando el precio de X. Ahora, si la curva de demanda es más bien inelástica, es decir, en valor absoluto es menor que 1, entonces esto significa que la elasticidad más 1 va a tener un valor positivo multiplicado por X positivo, todo esto es positivo, y eso significa que el gasto se va a mover en una dirección exactamente igual a cómo se esté moviendo el precio. Si aumenta el precio, va a aumentar el gasto. Si disminuye el precio, va a estar disminuyendo el gasto. ¿Qué pasa cuando la curva de demanda es elástica? Es decir, que en valor absoluto es mayor que 1. Bueno, en ese caso, acá reemplazando, nos va a quedar que todo este término es negativo cuando la curva de demanda es elástica y un término negativo por X positivo nos da negativo y eso significa que el precio se mueve inversamente con cómo se mueve el gasto total eh, cuando la curva de demanda es elástica. Esa es la demostración de por qué habíamos dicho que cuando la curva de demanda es elástica y aumenta el precio de X, entonces deberíamos esperar que el gasto total caiga, ¿sí? O alternativamente, si aumenta el precio de X, pero la curva de demanda es inelástica, deberíamos esperar que se incremente el gasto total en X. Entonces, como estamos viendo que el gasto total que realiza un consumidor en un determinado producto va a depender de cómo sea la elasticidad de la curva de demanda, eso implica que las empresas que venden estos productos podrían decidir
subir o bajar los precios dependiendo de cuál sea el valor de la elasticidad de la curva de demanda, porque ya sabemos que el consumidor debería incrementar o disminuir el gasto dependiendo de cuál sea el valor de la elasticidad. O también podría quedar inalterado el gasto en el caso de que la curva de demanda tenga una elasticidad unitaria. Ahora, el cálculo de la elasticidad va a depender de cómo sea la curva de demanda que nosotros estemos analizando, ¿ya? Entonces, una forma de poder establecer la elasticidad, si es que la curva de demanda tiene una forma lineal, va a ser la siguiente. Noten que siempre, acá si yo tengo A y B valores conocidos, unas constantes, siempre puedo calcular para cada precio cuál es la cantidad consumida, ¿sí? Entonces, escogiendo un precio, puedo determinar cuál va a ser la cantidad consumida y luego evalúo en otro potencial precio cuál es la cantidad consumida y por lo tanto puedo obtener delta Q, la variación porcentual en Q, partido por la variación porcentual del P, haciéndolo de esta forma. Ahora, una forma un poquito más estilizada en términos matemáticos es que podemos decir que nuestra definición de elasticidad es delta Q partido por Q, todo eso partido por delta P partido por P. Y reordenando nos queda delta Q partido por delta P, todo eso multiplicado por Q partido, perdón, multiplicado por P dividido por Q. Entonces, noten que este delta Q a delta P es básicamente la derivada de nuestra función de demanda y que en ese caso va a ser igual a menos B. Por lo tanto, noten que la elasticidad es igual a menos B por P partido por Q. Otro elemento relevante que hay que destacar acá es que en este caso, claro, siempre que tengamos una curva de demanda lineal tal como esta, vamos a poder obtener un valor de la elasticidad de la demanda, pero noten que el valor de la elasticidad no es igual a la pendiente y tampoco no es un valor único para el caso de una curva de demanda lineal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podríamos evaluar la elasticidad cuando el precio es igual a cero. Y si el precio es cero, a través de esta relación sabemos que la cantidad consumida sería A. Entonces acá tendríamos 0, acá abajo tendríamos A, multiplicado todo eso por menos B, y todo eso va a ser 0. Eso significa que la elasticidad, precio de la demanda, puede adoptar un valor de 0. Ahora, si es que en realidad la cantidad consumida es 0 a un precio tan alto que haga que la cantidad consumida es 0, entonces noten que acá tengo este precio, ¿no es cierto?, que tengo que determinar, que sería, a ver, esto es 0, te lo llevo por allá, me quedaría A partido por B, el precio máximo, A partido por B, y acá abajo la cantidad sería 0. Entonces, en ese caso, eso tiende a infinito, multiplicado por una constante negativa, hace tender a menos infinito. Por lo tanto, el valor de la elasticidad sería menos infinito. Es decir, el valor de la elasticidad para una curva de demanda lineal va a depender de cuál sea el precio específico y el costo específico que estoy analizando. En particular, como la curva de demanda lineal, siempre yo puedo encontrar un precio que sea exactamente igual al valor de Q. Y en ese caso, como P y Q adoptan el mismo valor, entonces el valor de la elasticidad va a ser menos B. Eh, y por lo tanto, para las curvas de demanda, y puedo escoger otros valores de P, otros valores de Q, y también puedo ir calculando esto. Entonces va a haber una infinidad de valores distintos de la elasticidad y va a depender de qué precio yo estoy escogiendo y a partir de ese precio, qué Q determino para encontrar el valor de la elasticidad. Ahora, eso hace muy difícil porque en realidad estoy teniendo infinitos valores de la elasticidad. Por ello, normalmente lo que se hace es ocupar el valor del precio promedio del producto para determinar el Q y así calcular la elasticidad. O el valor del precio final que uno tiene o el valor del precio inicial que tiene en los datos son formas alternativas de encontrar
el valor de la elasticidad. Noten que por ello la elasticidad puede ser distinta, aunque tengamos la misma curva de demanda. Ok, para evitar ese problema con las curvas de demanda lineales, hay otras formas de curva de demanda que son un estilo más bien como Q es igual a alfa por P elevado a beta, siendo B o beta un valor negativo. Entonces, en este caso, esta forma de las funciones de demanda, noten que uno las puede linealizar a través de la función logaritmo natural. Entonces, aplicando logaritmo natural a ambos lados, nos queda logaritmo natural de Q es igual a logaritmo natural de A más B logaritmo natural de P. Y recordemos que dijimos que la elasticidad se puede definir como delta logaritmo natural de Q partido por delta logaritmo natural de P, y por lo tanto, derivando esa expresión linealizada, nos va a quedar que el valor de la elasticidad es igual a B. Y en ese caso, no necesitamos calcular el valor de la elasticidad para cada potencial precio, porque siempre el valor de la elasticidad que estamos encontrando es igual a B a un único valor, con B negativo. Entonces, por eso muchas veces se calculan las curvas de demanda con logaritmo natural para obtener elasticidades que son constantes, tal como en este caso. Ok, aparte de la elasticidad precio, nosotros sabemos que cuando cambian los ingresos también se va a modificar la curva de demanda. Por lo tanto, la elasticidad ingreso trata de identificar cuánto aproximadamente se está moviendo en términos porcentuales el consumo de un determinado bien cuando está variando en términos porcentuales el nivel de ingreso. Acá de nuevo estamos suponiendo que los otros factores permanecen constantes, el precio del producto, el precio de otros productos. Y nuestra definición de elasticidad ingreso es la variación porcentual en Q cuando varía porcentualmente I, ceteris paribus, todos los otros factores constantes, y también la podemos definir en términos de delta o derivada como delta Q partido por delta I por I partido por Q. E incluso también se podría expresar en términos de las derivadas del logaritmo natural de logaritmo natural de Q partido por D logaritmo natural de I. Y esta elasticidad ingreso de la demanda, entonces nos permite hacer las mismas clasificaciones que habíamos estudiado previamente cuando analizamos el efecto ingreso y efecto sustitución. Entonces, para el caso de los bienes normales, vamos a decir que la elasticidad ingreso debería ser positiva, mayor que cero, e incluso uno podría hablar de bienes de lujo si es que la elasticidad ingreso es mayor que 1. Si la elasticidad de ingreso igual a cero, hablamos que los bienes son neutros, y en el caso de que la elasticidad de ingreso sea negativa, diríamos que son bienes inferiores. Ahora, recordemos que esto es para cada consumidor. Un bien podría ser normal, neutro, inferior. Para otro consumidor podría ser distinto. Y si es que estamos analizando la curva de demanda total de mercado, estamos diciendo que los bienes son normales, inferiores o neutros para la mayoría de los consumidores, como el efecto agregado a través de todos los consumidores. Pero no significa que para cada consumidor en particular sea exactamente así esa situación. Recordemos que la curva de demanda total de mercado es la agregación de las curvas de demanda a nivel individual. Y finalmente tenemos otra elasticidad bien famosa, que es la elasticidad precio cruzada, que nos permite identificar cómo varía porcentualmente el consumo de un bien cuando varía porcentualmente el precio de otro bien. En este caso, P' nos está indicando que es el precio de otro bien. Y también se puede expresar en términos de delta o derivada como dQ partido por el delta del precio del otro bien por el precio del otro bien partido por Q. O el logaritmo natural del logaritmo natural de Q partido por D logaritmo natural del precio del otro bien. Ahora, cuando los bienes en el agregado para todo el mercado, consideramos que son bienes sustitutos, entonces eso nos va a llevar que un incremento porcentual en el precio de un bien disminuya porcentualmente la cantidad consumida de ese bien, pero además que incremente porcentualmente el consumo
del bien con el cual es sustituto, y por lo tanto en ese caso, por lo tanto la elasticidad precio cruzada va a ser positiva. En el caso de los bienes complementarios, un aumento en el precio de un bien complementario va a llevar a una disminución en la cantidad consumida de ese bien complementario, y por lo tanto nos va a afectar también en términos porcentuales el nivel de consumo de un bien que sea complementario con ese que estábamos mencionando. Y por lo tanto, en este caso, la elasticidad precio cruzada tiene que ser negativa. ¿Qué sucede si la elasticidad de precio cruzada es igual a cero? Bueno, decimos que son bienes no relacionados. Finalmente, vamos a discutir cómo se calculan las curvas de demanda y y, y cómo finalmente uno podría llegar entonces a obtener estos valores de la elasticidad. Básicamente, construir una curva de demanda eh, pareciera ser sencillo, porque hemos dicho que simplemente nos tenemos que preguntar para cada precio cuál va a ser la cantidad consumida a nivel individual o a nivel de todo el mercado. Pero normalmente nosotros no tenemos datos de tantas situaciones alternativas. Para cada potencial precio no sabemos exactamente cuál va a ser el consumo de ese bien en el mercado, o ni tampoco a nivel individual. E incluso otro de los problemas más importantes que existe es que aunque nosotros lo supiéramos, en la práctica muchos otros factores como el ingreso, como los precios de otros productos, normalmente están variando. Y por lo tanto, este concepto de ceteris paribus no puede ser impuesto en la práctica para obtener los datos que nosotros necesitamos. Entonces, una forma sencilla de poder tratar de condicionar por estos otros factores, asumir que estos factores, aun cuando afectan, estamos aislando el efecto del ingreso, el efecto de los precios, es a través de eh, la estimación de curvas de demanda con técnicas estadísticas que se conocen como técnica de regresión multivariada o regresión múltiple. ¿Y qué es lo que hace esto? Básicamente es si es que uno tiene datos de las cantidades consumidas y al mismo tiempo de los precios a los cuales fueron consumidas esas cantidades, datos de niveles de ingreso y datos de precios de otros productos, entonces uno puede a través de software estadístico calcular una función lineal o no lineal que nos permita entonces construir esta curva de demanda, generar una formulación matemática para esta curva de demanda. Eh, Aun cuando esa solución parece haber resuelto la mayoría de los problemas, la verdad es que hay otros problemas un poco más complejos de resolver en la práctica, y es que por más que nosotros tengamos datos de precio y cantidades, normalmente ese precio no se relaciona necesariamente a la cantidad consumida que desearían adquirir los consumidores, sino más bien ese precio está asociado a una cantidad de equilibrio de mercado. Con equilibrio de mercado me refiero a una situación donde al precio que equilibró la curva de oferta y demanda en algún instante. Por lo tanto, cuando nosotros recolectamos datos de precios y cantidades consumidas, en realidad lo que estamos tomando es datos de precio y cantidades de equilibrio de mercado, que no es lo mismo que precios y datos de cantidad consumida o cantidad demandada a cada uno de esos precios. Por lo tanto, una forma de abordar ese problema, dado que en realidad no tenemos puntos u observaciones que nos permitan estimar solamente una curva de demanda con pendiente negativa, en realidad lo que se puede hacer para resolver ese problema es estimar más bien no una curva de demanda, sino estimar conjuntamente curvas de la curva de demanda y curva de oferta a través de lo que se conoce como regresiones multiecuacionales. Esos ya son métodos estadísticos un poco más avanzados, probablemente
muchos de los que están viendo este video no van a alcanzar a verlo en su curso universitario, pero de que existen, existen, se puede estimar. Ya hay algunos software que permiten realizar esta estimación. Ok, bajo todas esas consideraciones, vamos a discutir algunos valores de elasticidades que son recolectados en la recopilación hecha por Nicholson, que nos muestra que algunos valores de elasticidad precio, precio propia y elasticidad ingreso para algunos tipos de productos o grupos de productos. Por ejemplo, en el caso de alimentos, acá se menciona que la curva de demanda tiene una elasticidad igual a menos 0,21. Estamos diciendo una curva de demanda relativamente inelástica y una elasticidad ingreso positiva 0,28, es decir, que los alimentos son un bien normal. Acá tenemos, tomemos otros valores que son mayores. Compra de vivienda, la elasticidad de precio menos 1,2, es decir, la compra de vivienda es elástica al precio, una elasticidad en valor absoluto mayor que 1. Y también con una elasticidad de ingreso mayor que 1, que en ese caso sería compra de vivienda, sería más bien un bien de lujo. Noten que el arriendo es distinto, la elasticidad de precio es mucho más baja, es más bien inelástica, las personas necesitan donde vivir, sobre todo si están arrendando, van a tener que pagar y por lo tanto son más insensibles al precio, pero la elasticidad de ingreso obviamente también afecta, y en este caso está en el límite entre un bien normal y un bien de lujo. Eh, Otro ejemplo, bueno, automóviles tomemos, es elástica la curva de demanda con un valor absoluto mayor que 1 y también un bien de lujo, la elasticidad igual a 3. Recuerden que en economía, bien de lujo, con bien de lujo yo no quiero decir que es un lujo tener un auto, sino que bien de lujo se refiere a que el incremento, que la cantidad consumida de un determinado producto se incrementa mucho más que el incremento en el nivel de ingresos. Es decir, que cuando suben los ingresos se eleva proporcionalmente más el triple, en este caso, el consumo de automóviles. Ok, otro ejemplo, acá marihuana, tenemos una elasticidad de ingreso igual a 0, es un bien neutro con respecto al ingreso, y una elasticidad precio negativa menos 1,5. En el caso de las importaciones, relativamente inelástica, y elasticidad ingreso relativamente alta. En el caso de los viajes, más bien elástica y un bien de lujo. Es decir, tenemos varios ejemplos de valores de elasticidad. En el caso de Chile, aun cuando sí, obviamente hay estudios que han tratado de estimar la curva de demanda para distintos bienes, no es muy común que estos estudios hayan sido publicados en revistas económicas, revistas científicas de economía. Y algunos pocos estudios que les puedo mencionar es, por ejemplo, Benavente y colaboradores calculan la demanda de electricidad residencial en Chile y determinan que en realidad la demanda de electricidad era un poco más elástica de lo que uno se hubiese imaginado. Ah, acá tenemos otro estudio de Donoso y Cancino que es relativamente antiguo, pero la gracia es que tiene la estimación no de una curva de demanda, sino lo que ellos hacen es estimar un sistema completo de demanda a partir de los datos de la encuesta de presupuestos familiares y básicamente calculan 9 grupos de productos: pan, cereales, féculas, carnes, pescado y marisco, productos lácteos y huevos, aceite, grasa y manteca, frutas, verdura y tubérculo, azúcar y bebidas, consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar. Entonces, noten que la elasticidad precio de la demanda o elasticidad precio propia de la demanda está calculada para cada quintil de ingresos, desde el quintil 1 al quintil 5. Recordemos que el quintil 1 es el 20% más pobre de la población y el quintil 5 es el 20% más rico de la población.
Y como observamos, para la mayoría de los productos, los valores de las elasticidades van cambiando según el quintil de ingreso. Es decir, la curva de demanda de la familia más pobre no tiene por qué ser igual a la curva de demanda de la familia más rica. Y obviamente tampoco la elasticidad. Y para tomar dos casos, por ejemplo, el grupo 3 pescado y marisco, vemos que acá para el quintil 1 la curva de demanda es elástica, es decir, es mayor que uno en valor absoluto. Podemos buscar aquí también a ver el grupo 9 que es consumo de alimento y bebidas fuera del hogar. Eh, para los tres quintiles más pobres es bastante cercana a una elasticidad unitaria, pero de todas formas sigue siendo menor que uno en valor absoluto y por lo tanto podemos decir que es inelástica. Y para el quintil 4 y el quintil 5 podemos pensar que es mayor en valor absoluto a uno y por lo tanto que es elástica. Ok, finalmente les puedo mencionar que si es que alguna vez necesitan caracterizar la demanda de algún tipo de producto o grupos de productos, ah, siempre hay estudios científicos que son validados, que han sido eh, revisados por académicos y que están siendo publicados en revistas científicas y que esa es una buena fuente para tratar de encontrar valores de elasticidades que les permitan calcular, eh, si es que lo requieren, cómo se modifica en términos porcentuales la cantidad consumida ante potenciales variaciones en los precios de esos productos. ¿Ok? Con eso quedamos hasta acá y nos vemos en la siguiente sesión.